Estimados hermanos y hermanas, en el corazón de Cristo y de María, en 1912 ocurrió el hundimiento del Titanic, este grande navío que nos dice que aquellos que lo construyeron llegaron a expresar: este barco, mi Dios, es capaz de hundirlo. Eran 2.225 las personas que iban a bordo, de las cuales únicamente 706 lograron salvarse. En aquellas gélidas aguas, sin duda, cualquier leño donde pudieran asirse era una esperanza de salvación. Y también aquellos que sobrevivieron se han de haber preguntado más de alguno: ¿por qué yo y los otros no? Marcó su vida sin duda también para siempre el de volver a plantearse su razón de ser y el lugar que ocupaban en este mundo. La Sagrada Escritura que hoy hemos escuchado toca esta vivencia humana, trasladando aún esas experiencias amargas a una vivencia del Espíritu. Tanto el libro de los Reyes como la página evangélica nos muestra dos figuras importantes. Una de ellas, Elías, que, como nos dice el texto, ha ido camino al Oreb. Pero la razón de este ir a la montaña, donde es la misma, aquella del Sinaí, donde se manifestó a Moisés, es porque está huyendo de Jezabel, después de haber tenido una experiencia de la manifestación divina cuando bajó el fuego del cielo, consumió la ofrenda que estaba presentando Elías y despreció aquella que estaban presentando los sacerdotes de Baal. Ante esta presencia que él vive de Dios en aquel momento, pasó por cuchillo a los 450 sacerdotes de Baal para testificar también a través de esa manera que únicamente al Dios de Israel habría que rendirle culto. Tras la persecución venida en su contra, entonces experimenta la soledad, huye, va al desierto, y pareciera que ir al desierto es con un solo fin: acabar con su vida. Pero en ese huir y en el desierto, el Señor, a través de un ángel, le presenta un poco de pan, algo de agua, para que llegue precisamente a este momento de encuentro en el Oreb. La página evangélica, de igual manera, nos ofrece la figura de Pedro, que, visto en la perspectiva, en la visión que Mateo tiene delante de sí, no únicamente está viendo al apóstol, sino a la comunidad que iniciaba precisamente a dar vida al Evangelio de Jesús. Estaban enfrentando las persecuciones, tenían esta misma experiencia: Jesús está lejos de nosotros, no nos está acompañando, no lo podemos percibir. Además, se enfrentan a las propias tentaciones. No nos estaremos equivocando al dejar todo para seguir a Jesús. Además, está puesta ahí toda la fragilidad humana. Por otra parte, el texto es un preanuncio de lo que sucederá después. Mateo solamente en 2 ocasiones nos dice que Jesús está orando. Esta que hemos escuchado
en este capítulo 14. Y después en el relato de la pasión nos dirá que Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. En los dos momentos es la oscuridad la que reina. En los dos momentos los discípulos experimentarán el abandono, la angustia, la desesperación, huirán, tendrán miedo de correr la misma suerte de Jesús. En los relatos de la resurrección es la misma manera en que perciben a Jesús, es un fantasma. Y también en los mismos relatos de la resurrección es la manera en que Jesús se dirige a ellos con palabras similares. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Es como prevenir lo que va a acontecer y vivenciar entonces de una manera los relatos de la pasión y de la resurrección para fortalecer el corazón de aquellos que dudaban. Pero también nos muestra en esta experiencia en la que nos damos cuenta, según la narración que escuchábamos el domingo anterior, es la continuidad. Jesús les ha dado una orden a los discípulos: vayan a la otra orilla, es decir, vayan a Puerto Seguro, conocen el camino, saben a dónde los estoy enviando. Si lo vemos en la línea espiritual, atraviesen el mar, enfrenten todo lo que esto implica, vayan a la casa de mi Padre. También en medio de la tempestad, como decíamos de Elías, los discípulos y Pedro, por eso la relación con el domingo anterior, habían tenido una experiencia de la manifestación divina en la multiplicación de los panes. Pero si lo vemos a la luz del Evangelio de Marcos, nos dirá que los discípulos tenían la mente embotada. No habían comprendido absolutamente nada. Luego también tenemos esta reacción, como siempre, primaria de Pedro, que escuchando la voz de Jesús dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Pero nos damos cuenta de aquel que es el modelo de nuestra fe, lo vemos frágil y débil, que sucumbe ante la tempestad. Es de llamar la atención que podemos, inclusive en la comparación de los textos del libro de Reyes de Mateo, que el Señor precisamente no está ni en el viento huracanado, ni está en el terremoto, ni está en el fuego, sino está en la calma, en la paz, y que es lo que invita a recobrar. Ante la petición de Pedro, Jesús le dice: ven. La invitación que le hizo a Pedro es ir a él. ¿Qué nos dice Mateo? Cuando Pedro baja de la barca, dice: empezó a caminar sobre el agua dirigiéndose a Jesús. Pero cuando él quita su mirada de Jesús, percibe la fuerza del viento, la tempestad, y empieza a hundirse. Es el miedo, la tribulación, la duda, el desconcierto, sumado a todo lo que hemos dicho. Es importante comprender que cuando quitamos la mirada de Jesús, entonces todo parece desmoronarse. Jesús no le invitó a caminar sobre la tempestad, le invitó a caminar sobre el agua. Podemos decirlo de otra manera: Jesús
No vino a hacer a un lado los conflictos, las dudas, las tribulaciones, los problemas, los sufrimientos, nuestra rebeldía ante el misterio de la muerte, nuestra duda en verdad si Dios nos acompaña, por qué se ha quedado en la orilla, tantas preguntas que sobresaltan. Nos ofrece un camino. Somos nosotros los que decidimos si le seguimos perseverantemente sin quitar la mirada de Él o volvemos nuestra mirada a los problemas. Pero también al mismo tiempo nos da una grandísima riqueza en la persona de Pedro. Recordarán que domingos anteriores decíamos que Jesús lo conoce a todos, conoce todo y los conoce a todos. Sabía perfectamente a quién estaba llamando. Lo sabía desde el primer momento en que subió a la barca de Pedro y le dijo: ven, te haré pescador de hombres. Sabía de su ignorancia, de sus dudas, de su fragilidad. Y de nueva cuenta le llama como le llamó aquella primera vez, siguiendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, cuando le hizo esa invitación: te haré pescador de hombres. Es la misma experiencia que está puesta ahí, porque le está enseñando que es Jesús el único que es capaz de liberar al hombre de todos sus miedos y rescatarlo precisamente de lo que es esta imagen del mar donde se encuentra el Leviatán, el monstruo que devora a los hombres. Por eso es echar las redes, es rescatar, liberar, conducir, subir a la barca donde se está en paz y seguro. La tempestad se calma cuando ambos están juntos en la barca. Y es enseñarle a Pedro entonces en esta experiencia cuál es su misión: liberar. No es fácil no dejarse sobresaltar por la duda y el desconcierto, más cuando nos vemos amenazados con tanta información que desdice lo que somos y lo que creemos. Bastaría recordar lo que días anteriores aparecía diciendo que el Papa Francisco se desdecía de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Muchos creyeron, se sobresaltaron, pensaron si era cierto. ¿Cuántos no dudan a veces por una contrariedad manifiesta de lo que nosotros creemos? Pero además de ello, de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestros propios pecados, de aquello que vamos cargando, como decimos en la vida, que cada uno sabe cuál es su peso. A veces queremos también encontrar en Dios seguridades y no nos damos cuenta que en ningún momento y nunca la ciencia tendrá la certeza para comprobar nuestra vivencia de fe y le explicará de todas las maneras sabidas y por haber, pero nunca podrá darnos la razón cierta, ni tampoco nuestra razón podrá encontrar los argumentos necesarios para comprobar la existencia de Dios. Y muchos hablarán contrariamente a lo que nosotros creemos, pensamos. Por eso es saber hacia dónde nos dirigimos, a quién vamos, si somos capaces de cruzar el mar y llegar a puerto seguro, confiados en la palabra de aquel que nos invitó a cruzarlo. Hay una expresión muy hermosa, si lo quisiéramos decir así, de un filósofo de la época moderna, Blaise Pascal. El corazón tiene razones que la razón no puede entender. Ante la experiencia vivida, aquel puñado de hombres ignorantes
tuvieron una vivencia que sobrepasó su manera de vivir, de pensar y de ser. Y brotó desde lo más profundo de su corazón esta confesión de fe que hemos escuchado y que más adelante Pedro la reiterará confesando: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Por eso, estimados hermanos, cuando nos sentimos así, aconvocados, cansados, que no sabemos hacia dónde volver la mirada, son estas palabras, después de ese encuentro vivo, de descubrir verdaderamente a Jesús como el Señor de la creación, que es capaz de detener todas las tempestades y volver la calma, es cuando debe de brotar esta confesión: yo creo, Señor, creo, aunque la tempestad quiera llevarme, yo creo, aunque sea de noche, yo creo, aunque tenga miedo bajar de la barca, yo creo en tu palabra. Es una confesión que, como decíamos, nos sobrepasa. No es la experiencia humana la que nos va a hablar de Dios. Es la experiencia de Dios la que nos va a hacer hablar de Dios. Y es la oración donde vamos a dialogar con Él, no hablar de Él. Es en la escucha de la palabra donde nosotros verdaderamente asentimos también, creo, como también a la luz de la fe asentimos: creo, Señor, que estás presente realmente en el altar. Que el Señor Jesús nos haga verdaderamente confiar. Él es el único que puede defender nuestra causa. Y la voz que clama como la de Pedro: Señor, sálvame porque me hundo. Tener la confianza que el Señor estará ahí como un madero firme para sostenernos y sostenernos siempre en las tribulaciones de nuestra vida, porque Él nunca deja de escuchar la oración humilde de aquel que en Él ha puesto toda su confianza. Que así sea por la gracia de Dios. Profesemos.